Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una historia que ha capturado la imaginación de muchos y que nos hace preguntarnos, Mert y Afra. ¿Un romance real o pura ficción? Si eres de los que disfruta desentrañando los misterios de la vida de las celebridades y te encanta especular sobre sus relaciones, entonces este vídeo es para ti. Prepárate para un análisis detallado, un repaso por los rumores, las pistas y lo que sabemos hasta ahora sobre esta pareja tan enigmática. Y antes de que nos metamos de lleno en el tema, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Estamos creciendo gracias a ustedes y nos encantaría tenerte en nuestra comunidad para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Pues bien, la pregunta que nos trae hoy aquí es intrigante, ¿verdad? Mert Ramazandemir y Afra Sarıoğlu, dos de los nombres más sonados en la televisión turca, se han convertido en el centro de atención no solo por su talento en la pantalla, sino también por los rumores que giran en torno a su vida personal. Ambos actores han ganado una enorme popularidad, especialmente después de su participación en la exitosa serie Yalan, donde interpretan a Ferit y Seyran, una pareja cuya química es innegable. Y es precisamente esa química en pantalla, esa chispa que transmiten en cada escena, lo que ha llevado a muchos fans a preguntarse si lo que vemos es solo actuación, o si hay algo más profundo desarrollándose entre ellos en la vida real. Comencemos por el principio o al menos por los primeros indicios que avivaron estas especulaciones. Desde el inicio de la serie, la conexión entre Mert y Afra fue palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo parecía tan genuino que era difícil para los espectadores distinguir entre la ficción y la realidad. Rápidamente los foros de fans, las redes sociales y los medios de comunicación empezaron a llenarse de comentarios y teorías sobre una posible relación sentimental. Se compartían capturas de pantalla de momentos clave en la serie, se analizaban sus interacciones fuera del set, y cualquier pequeña pista se convertía en material para alimentar el debate. Hemos visto muchas parejas de ficción que logran cautivar al público, pero con Mert y Afra, la intensidad parecía ser diferente. Sus seguidores más devotos argumentan que la forma en que se complementan, tanto artística como personalmente, sugiere una conexión que va más allá de la pantalla. Es esa chispa que los fans buscan, esa magia que convierte a una serie en un fenómeno. Y en el caso de Yalan, esa magia se sintió desde el primer episodio. Ahora es importante mencionar que tanto Mert como Afra han sido muy discretos en cuanto a su vida privada. Si bien son figuras públicas y sus vidas suelen estar bajo el escrutinio de los medios y los fans, han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Esto, lejos de disipar los rumores, a menudo los alimenta, ya que la falta de confirmación oficial deja espacio para la especulación y la imaginación colectiva. ¿Qué tipo de pistas hemos recogido? Pues bien, en varias ocasiones, se ha visto a Mert y Afra juntos fuera del set. Han sido fotografiados compartiendo momentos, a veces acompañados de otros miembros del elenco, y otras veces en situaciones que parecían más privadas. Estas fotografías, aunque no son una prueba irrefutable, han sido interpretadas por muchos como indicios de una relación. Los paparazzi han hecho su trabajo y las redes sociales se han inundado de estas instantáneas, generando miles de comentarios y debates. Además de las apariciones públicas, los fans también analizan minuciosamente sus interacciones en redes sociales. Los me gusta, los comentarios, las menciones, cualquier interacción, por mínima que sea, puede ser objeto de análisis. Si uno comenta una publicación del otro, si se dan me gusta mutuamente, si comparten alguna historia que sugiera que están juntos, todo esto se convierte en piezas del rompecabezas para quienes buscan una confirmación. Por otro lado, también debemos considerar el lado de la pura ficción. Es innegable que la actuación es un arte que requiere una gran capacidad de conexión con el personaje y con el compañero de escena. Mert y Afra son actores talentosos, y es posible que su increíble química en Yalan sea simplemente el resultado de su profesionalismo, su dedicación y su habilidad para interpretar a Ferit y Seyran de una manera tan convincente. A veces la magia de la pantalla es tan poderosa que el público desea que esa conexión se traslade a la vida real, pero eso no siempre sucede. Los actores a menudo desarrollan una gran amistad y un vínculo profesional fuerte al trabajar juntos en proyectos intensos durante largos periodos. Las horas de rodaje, la necesidad de comprender las emociones de los personajes y la colaboración constante pueden generar una conexión muy especial que no necesariamente es romántica.
Y es posible que eso sea lo que esté sucediendo con Mert y Afra. Los medios turcos, como suele ocurrir, han jugado un papel importante en la difusión de estos rumores. Diversos tabloides y sitios de noticias de entretenimiento han publicado artículos especulando sobre su relación, a menudo citando fuentes anónimas o informes cercanos a la pareja. Sin embargo, la información proveniente de estas fuentes puede ser poco fiable y, en muchos casos, busca generar titulares y atraer clics. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dar por sentado todo lo que leemos. Hemos visto declaraciones, o más bien, la falta de ellas. Ni Mert ni Afra han hecho una declaración oficial confirmando o negando su relación. Esta ambigüedad es lo que permite que los rumores continúen alimentándose. Algunas veces un simple no comentamos sobre nuestra vida privada puede ser suficiente para mantener a la prensa a raya, pero en el caso de ellos, la falta de comentarios directos ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos fans creen que su silencio es una estrategia para proteger su relación, para mantenerla alejada del escrutinio público y permitir que florezca de manera orgánica. Otros piensan que su silencio simplemente significa que no hay nada que confirmar, y que la relación es puramente profesional y de amistad. Es un debate que parece no tener fin. Analicemos algunos de los argumentos que apoyan la idea de un romance real. Primero, la intensidad de su conexión en pantalla es difícil de ignorar. Como mencionamos antes, su química es electrizante. Las escenas de amor, las discusiones llenas de pasión, las miradas cómplices, todo parece tan real que es fácil creer que hay sentimientos genuinos en juego. Segundo, las apariciones juntos fuera del set, aunque escasas, han sido suficientes para alimentar la especulación. Las fotografías, por pequeñas que sean, se han convertido en pruebas para los más convencidos. Y tercero, la forma en que se apoyan mutuamente, al menos en lo que se ve públicamente, como asistir a eventos juntos o promocionar el trabajo del otro, sugiere una cercanía que va más allá de la simple camaradería. Por otro lado, los argumentos a favor de la pura ficción también son válidos. La actuación es su profesión, y ambos son profesionales excepcionales. Es posible que estén simplemente haciendo un trabajo increíble al dar vida a sus personajes. Además, la presión mediática y de los fans puede ser abrumadora, y mantener una relación privada y alejada de los focos puede ser una decisión consciente para proteger su espacio y su intimidad. A veces la especulación de los fans puede ser tan intensa que cualquier interacción normal se magnifica y se interpreta como algo más. También es importante considerar que muchos actores desarrollan amistades profundas y duraderas en los sets de rodaje. Compartir experiencias intensas, largas jornadas de trabajo y emociones complejas puede crear un vínculo muy fuerte que puede confundirse con algo más. Y Mert y Afra, al ser jóvenes y exitosos, probablemente estén disfrutando de este momento de sus carreras y de la conexión que han forjado. Hasta ahora, no hay una confirmación oficial por parte de Mert o Afra. En el mundo del entretenimiento, las confirmaciones a menudo llegan cuando la relación es muy sólida o cuando los rumores se vuelven inmanejables. Hasta entonces, todo lo que tenemos son especulaciones, pistas y la interpretación de los fans. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su trabajo juntos ha sido un éxito rotundo. Han logrado crear personajes icónicos y una historia que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Y parte de esa magia, sin duda, proviene de la conexión que logran transmitir en pantalla. Ya sea una conexión real o una actuación magistral, el resultado es innegablemente fascinante. Entonces, ¿es un romance real o pura ficción? La verdad es que en este momento, no podemos decirlo con total seguridad. Es un misterio que continúa cautivando a los fans, y probablemente así seguirá siendo hasta que Mert y Afra decidan compartir más detalles sobre su vida privada. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su talento en la pantalla, admirar su química como actores y, por qué no, seguir especulando un poco, siempre desde el respeto y la admiración por su trabajo. En resumen, hemos explorado los rumores que rodean a Mert y Afra, analizando las pistas que sugieren un romance real, como su química en pantalla y sus apariciones juntos, y también considerando la posibilidad de que sea simplemente el resultado de su gran profesionalismo como actores. La falta de confirmación oficial deja la puerta abierta a ambas interpretaciones, y es el público quien, en gran medida, decide qué creer. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por sumergirse con nosotros en este intrigante tema. Esperamos que este análisis te haya resultado informativo y entretenido. Nos encantaría saber qué piensas tú.
¿Crees que Mert y Afra tienen un romance real o que todo es parte de la ficción? Déjanos tus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Tu perspectiva es muy valiosa para nosotros. Y si te gustó este vídeo, por favor, no olvides darle un gran me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte futuros vídeos. Nos vemos en la próxima.